Bienvenidos a una nueva emisión de Sí o No, un podcast de cine. Como siempre estamos Martín Imer y del otro lado, como siempre, también Seba Lazarte. Del otro lado mío, pero en realidad para los oyentes es medio lo mismo. El mismo lado, Seba? claro. Sí, ¿cómo andas, Seba? Bien, ando bien. Qué día especial, qué día interesante. Cine de ciencia ficción de perfil grande y original. ¿Quién lo hubiera dicho hoy en día? ¿Quién hubiera dicho en un entorno que aparte no favorece tanto este tipo de películas, ¿no? En medio también de lo que es un poco las discusiones de siempre, ¿no? De a dónde está yendo el cine, de a dónde están yendo las ideas originales, de a dónde están yendo los autores. Me parece que un poco una respuesta, en cierta forma, la quieren dar los estudios con esta película de la que vamos a hablar hoy, que es Resistencia. This is a fight for our very existence. Sergeant Taylor, we are this close to winning the war. But the AI are developing a super weapon. Retrieve it. Or they win. Película que en todo es una especie de respuesta a lo que Hollywood quiere, a lo que se le ha dicho a Hollywood de que se están perdiendo las ideas, se están perdiendo los autores, se están perdiendo las películas que no son de superhéroes pero son grandes. Esta es una producción medianamente importante, es una película que salió $80 millones y es una película original basada en un concepto creado por el escritor y director Gareth Edwards. Es una película que nos presenta un futuro en el que existe una guerra entre los robots manejados por inteligencia artificial y los humanos, luego de que un ataque terrorista de la inteligencia artificial destrozara el centro de Los Ángeles, matando a centenares de humanos. En esta guerra encarnizada conocemos al protagonista de la película, quien es un ex policía infiltrado, un ex soldado, mejor dicho, infiltrado, quien es invitado a volver a la lucha, ya que es el único que conoce la locación de dónde está escondido quien es el creador de la inteligencia artificial. Atrapándolo a él y desmantelando la organización, existe la chance de que la humanidad pueda salvar el día. Es una película que, como decíamos, habla de una premisa original, habla de una premisa bastante actual también para este mundo. ¿Qué te parece, Seba? Sí, vos dijiste, sale en medio de esa cuestión que hacen los espectadores, ¿no? Ese cuestionamiento que hacen los espectadores a los estudios grandes, ¿no? De dónde están esas superproducciones originales, dónde están esas superproducciones inteligentes, dónde están esas superproducciones que hablen, denuncien, que quieran, viste, que tengan contenido más allá del entretenimiento o que puedan mezclar esas dos cosas, que las grandes películas, los clásicos de ese estilo, siempre tuvieron esa capacidad, ¿no? Por eso también son buenos. Y es cierto que eso se ha estado perdiendo y de entrada, ya desde afuera, esta película me parece que muestra eso, es una respuesta a eso. También es casualmente una respuesta a otra parte de los problemas que está teniendo Hollywood, como es toda la situación con la huelga de actores y huelga de guionistas. Sí. Que en donde en ambas está el tema de la inteligencia artificial en el medio, la idea de los estudios queriendo utilizar esas herramientas para ahorrarse dinero, para también ahorrarse una cantidad de actores que cada vez perderían ciertos derechos si siguiéramos por ese camino. Lo mismo con los guionistas, que perderían ciertas posibilidades, ciertas formas de trabajar cambiarían mucho, ¿no? Entonces es como una película que cae de una manera, yo diría que en el momento justo de varias situaciones, simplemente de concepto. Y también otro elemento, el director, como dijiste, Gareth Edwards, quien no es extraño al cine independiente de ciencia ficción, quien no es extraño al éxito de Hollywood con su segunda película, quien no es extraño tampoco a los problemas con Hollywood, teniendo en cuenta que su tercer largometraje, que es más suyo que de otro director, pero es cierto que Rogue One, una historia de Star Wars, él tuvo conflictos con esa película, no pudo llevar a cabo su visión como tal.
Y entonces un poco esta película me parece que responde a todas esas tres, ¿no? Tiene un aire independiente, tiene un aire de película grande y tiene un aire a esta es mi propuesta, ¿no? Sí, sin dudas. Me parece que está bueno lo que propones, que es un poco también abordar de dónde viene Gareth Edwards, ¿no? Tal vez es un nombre que no te suena a la primera que te lo digo, pero de repente es un director que, bueno, del que viste seguro algo. Uh-huh. Tiene pocas películas, es verdad, es un director con uno de esos casos en los que una película independiente te lleva a un éxito inmediato. Eso fue lo que ocurrió con Edwards, que tuvo un muy buen debut en 2009, si mal no recuerdo. 2009-2010, por ahí, sí. Sí, con Monstruos, una película bastante parecida a esta, que abordaba también una especie de, bueno, un vínculo que surgía entre dos personajes, un hombre y una mujer, en un mundo justamente post-apocalíptico, gobernado por, los monstruos que estaban por la Tierra. Esa era una película también que era muy interesante porque también una película extremadamente barata, pero con efectos especiales muy buenos para el tipo de cine. Y bueno, para el presupuesto, era una película que estaba filmada, me parece, en Latinoamérica, incluso por allá, por la zona de México y todas esas selvas que están ahí en toda la parte de Latinoamérica, pero también más tirando al norte. Esa película le dio un enorme éxito que le permite hacer Godzilla. Una película que ya es es todo lo que conlleva una producción de estudio, una mega producción de estudio, y eso a su vez estamos hablando de, yo no sé ahora qué va a pasar después de la huelga de actores y guionistas, pero en esas épocas lo que se hacía era que si un director gustaba mucho, se le proponían 3 o 4 películas de una. Y acá me parece que por la misma época se le propuso Rogue One, la abordó después de Godzilla. Y sí, 2 años de diferencia nomás, que sí, es un poco. Sí, sobre todo para estas grandes sobre todo para todos los problemas que tuvo, además. Exactamente, tuvo un montón de problemas, ya que efectivamente fue una película que tuvo un reshot, que eso es que se filmaron de vuelta varias partes importantes, sobre todo el final, que lo filmó Tony Gilroy. Pero de todas formas, eso lo que filmó se usó una parte considerable, entonces se considera que él es el único director. Y es lo que también un poco abre las puertas de lo que es hoy Resistencia. Que es un poco un regreso, es un poco una cuenta pendiente, tal vez, de Gareth Edwards, con un cine que sigue la ciencia ficción, sigue los efectos especiales, pero también tiene más libertad para hacer otras cosas, para hacer una historia más sencilla, más contenida en su propio universo, ¿no? Uh-huh. El que me parece que, abordando ya la película, es lo que más me gusta es que desde adentro es mucho lo que ya me daba que sería por fuera, ¿no? Porque me parece que es una película de ciencia ficción grande, original, que entrando en ella, si bien hay un montón de lugares comunes como tal, me parece que es una película que en su concepto trabaja muy bien esos lugares comunes y los hace bastante frescos para que de alguna manera configure una película que trae un poco que trae un poco su propio material, que es lo que en realidad yo quería, la verdad, al verla. No voy a mentir, hay un poco de expectativa acá de tengo ganas de ver esa película original de ciencia ficción grande que me regrese, ¿no? Que me regrese a esa cosa de no voy a pedir clásicos ni tal, pero sí ese cine con su propia cabeza, con sus propios temas, con su propio todo, ¿no? No buscar siempre en el pasado, ¿no? Y si bien obviamente hay lugares comunes, me parece que cumple de inmediato esa parte de darnos contenido original, que es tanto entretenido como es bastante cerebral, inteligente con sus temáticas. Me funciona justamente estéticamente, me funciona, como entretenimiento me funciona, pero conceptualmente me funciona muy bien. Especialmente en Eloy, yo creo que tiene mucha suerte con todo lo que hablábamos de esos antecedentes que veníamos hablando. Justo en Eloy es una película que quizá era más sencilla de lo que parece, pero entra en Eloy y tiene para abrir conversaciones muy interesantes y no tan fáciles que creo que en otro tiempo hubiera sido una película mucho más fácil. Hoy puede generar una cierta controversia si uno hace unas ciertas lecturas y no me parece la más general y fácil de la película. Pero eso a mí me fascina.
Exactamente. A mí me interesa mucho, como bien decís, todo lo que tiene que ver con el concepto de la inteligencia artificial, de la ayuda o el reemplazo que hace a los humanos, sobre todo en un contexto muy candente, podría decirse, para ese tema, como es, bueno, las huelgas, que la huelga que terminó ahora de guionistas y la que sigue todavía de actores, ¿no? Que justamente en sus reclamos está el no ser reemplazados por la inteligencia artificial. Y acá en esta película incluso hay una parte en la que hay un anuncio en una tele que propone ayudar a la inteligencia artificial autorizando un escaneo de cuerpo completo. Eso me parece que es lo que le da un cierto relieve más, podría decirse, de temas sociales que la pueden parentar más con otras películas que trataron también desde la ciencia ficción temas muy humanos. Es verdad, de todas formas, una cosa que veníamos un poco repasando de la película y lo que lo dijiste muy bien, tal vez es más un rebote temporal que una idea ensayada por Gareth Edwards. Yo creo que sí hay una preocupación que hoy se hizo más grande y ya venía desde un poco el comienzo de los avances de la inteligencia artificial, de ChatGPT, de todas esas cosas, de bueno, ¿a dónde vamos a ir con esto? ¿Y cuál va a ser nuestro futuro? Imagino que en ese contexto y en esa cabeza Gareth Edwards escribe y hace Resistencia. Pero puedo decir que tal vez es una película que con el mismo guión se hubiese hecho 15 años atrás y no hubiese cambiado demasiado. O sea, me parece que es más un invento del futuro de, bueno, este es el futuro. Más allá de, bueno, a partir del futuro yo voy a comentar algo del presente. Claro. Está bien eso de hace 15 años sale la misma película, y te creo que sale la misma película, porque en realidad en muchos aspectos es fácil, es entrañable en muchos aspectos, pero justamente esa parte que puede tener entrañable o esa parte que busca una cierta complicidad del espectador sobre justamente inteligencia artificial, la tecnología, los avances del futuro y un montón de cosas que plantea la película como partes de su mundo, que justamente no los aborda de lleno, pero están como parte de su mundo, como dijiste, esa parte donde hay publicidad que dice apoye a la inteligencia artificial como prestando su likeness, ¿no? su apariencia. Cómo plantea ese vínculo casi que al pasar en realidad, pero es un elemento muy importante y en gran conversación hoy en día. Entonces me parece que eso pasa un montón, pero bueno, yo no le voy a decir, en realidad la realidad es que la película es mucho más simple de lo que parece, lo que pasa que hoy justo... Bueno, no, también sale hoy y es la película que soy. E incluso me parece que es una película que dentro de 10 años vamos a decir, che, ¿te acordás de qué adelantada y qué viva estaba esta película? Y aparte, a ver, tampoco todas las películas de ciencia ficción tienen que tener un comentario de la No, realidad. por supuesto que no. O sea, hay muchas películas de repente que hablan, que son de ciencia ficción, pero hablan de bobadas o son totalmente locas. No, a ver, es cierto que no tiene por qué haber un comentario, pero sí es interesante, sobre todo teniendo en cuenta la actualidad de la película. Obviamente, yo creo que no toda la ciencia ficción no necesariamente tiene que ser, bueno, acá tengo un mensaje súper importante que dar, y etcétera. No necesariamente. Ahora, hay dos cosas. Me parece que la mejor ciencia ficción, justamente que toma esa fabricación para comentar otras cosas, es la que es más memorable y mejor. Pero la realidad es que me parece que acá hay una cierta intención de eso, que por sí sola capaz que es un poquito liviana, en el hoy es muy efectiva. Y lo increíble es que me parece que es una película que me funciona muchísimo más en ese concepto y en ese mensaje que en la otra, en la otra parte de la película, que me parece que es toda esa parte de superproducción, entretenimiento, acción, lo que uno espera capaz que como blockbuster. Como blockbuster es funcional, está buena, sorprendentemente me quedo con todo lo otro. Todo lo otro me funciona mucho más. Porque mientras, por ejemplo, es una película que me parece que plantea una cierta emoción, plantea una cierta humanidad, me parece que la película lo hace muy bien, el planteo está bien, no me llega tanto desde la parte cálida, que es su parte más fría, más clínica, más conceptual. Eso no me parece tampoco un insulto a la película ni nada parecido. Puede ser que unas cosas le funcionen más que otras.
Pero en realidad casi que me alegro de encontrarme con algo más, con bastante más peso que un simple entretenimiento, ¿no? Lo mejor sería que funcione absolutamente por todos lados, perfecto. Pero no por eso, digo, que me quede con esa parte que para mí es más difícil de hacer. Me parece algo de enorme valor, la verdad. Especialmente en el hoy y especialmente en todo lo que comentamos antes, ¿no? Sí. Es que, de hecho, ya te digo, a ver, es así como decís. Me parece que la película es un logro, ya de por sí. Y es cierto que tal vez no tiene un golpe emotivo. Me parece que tal vez es como decís, tiene que ver un poco por la frialdad normal de Gareth Edwards, que siempre busca eso. Para mí lo encontró muy bien en Monsters por un giro que hacía al final la película que estaba muy bien hecho. No lo encontró tanto después en las siguientes. A mí Rogue One y Godzilla me parece que son frías. Me gusta mucho Rogue One, pero busca el realismo también un poco, que eso a veces quizá sí, hace que sea más fría todo. Sí, no, de repente faltan ciertos golpes que, bueno, tal vez... Pero también me parece que tiene que ver mucho con el estilo de película también. O el estilo director de Edwards. Nosotros hablamos de otros directores de repente cuando terminamos de ver la película, porque la vimos juntos hace un rato. Y un poco charlábamos de otros directores. Y mencionábamos a Neil Blomkamp, que hace unas semanas hablamos de él por Sector 9. Y yo creo que, a ver, es un director que, bueno, sea un poco... ¿Cómo lo puedo decir, no? Descarrilado de lo que es el cine de ciencia ficción, por supuesto. Bueno, de lo que él hacía, ¿no? Un poco se fue alejando de él. Debutó incluso con una de las películas, me parece que es mención obligatoria cuando hablamos de ciencia ficción reciente, Sin que duda. es Sector 9. Sin duda. Pero, ¿qué me parece que lo que le funciona a Neil Blomkamp? Hablábamos un poco cuando la vimos de que a él siempre le funciona mucho el tema de un mensaje fuerte, dicho de una manera muy directa. Y de repente la fortaleza del mensaje con lo directo del cómo decirlo y un tono violento, un tono cargado de energía, de violencia, de urgencia, me parece que era algo que da un poder emocional. Pero hay algo que Neil Blomkamp también hacía muy bien, e hizo muy bien en el Sector 9, que a esta película le falta un poco, que es desarrollar algún silencio. Claro, no sí, sé si me estoy de acuerdo, haciendo... completamente. Desarrollar escenas que no son necesarias, digamos. Que claro, me parece que esta película tiene muchas escenas esenciales, una tras de otra. Exactamente. Y me parece que a mí eso es lo que me hace que no me dé el golpe. Porque si yo de repente estoy viendo escenas que todo el tiempo son funcionales a la acción, estoy viendo una película súper entretenida. Que eso no lo niego. La película lo es. No da respiro. Pero también estoy siendo llevado por la maquinaria de una trama. Claro. Por la maquinaria de una narrativa que tiene que llegar a tal lugar. Entonces, cuando vos tenés una narrativa que es tan robótica, que es tan... forma parte de una maquinaria que funciona tan robóticamente, es muy difícil para vos como espectador engancharte, porque me parece que... engancharte desde lo emocional. Sí. Porque me parece que faltan esos momentos que le dan un pozo a la trama, que le dan un momento en donde, bueno, los personajes descansan y hay una emoción y hay algo que está pasando ahí entre ellos que excede a una necesidad de que tengan que ir de tal punto a tal punto. Y yo siento que en esta película eso es lo único que falta. A ver, ¿quiere decir por esto que la película es mejor o peor? Me parece que está en un mismo punto. Podría ser mejor, sí, pero no me parece que sea peor. Podría empeorarlo también, ¿eh? Nunca se sabe. Podría hacerla. Justamente, capaz que estaban esas escenas y la hacían la película más larga, más agobiante. Nunca se sabe. Igual yo pensé exactamente lo mismo que vos. Es todo plot, ¿no? Es todo constante argumento, constante. No necesariamente una exposición insoportable, porque me parece que la película hace buenos trabajos también con lo visual. A ver, no digo tampoco que la película tenga que morir cada 5 minutos en una escena por supuesto que dramática, no. Pero me parece que hay, sobre todo cuando tiene que transicionar entre actos, me parece que podría tener una escena que de repente fuera un separador, que permitiera un respiro que aparte le hubiese servido al drama. Pero eso no quita tampoco que la película no deje de ser todo el tiempo una máquina, ¿no? Es una película que funciona muy bien, que va de un lado a otro, que siempre te mantiene atento como espectador, no permite que te aburras, tampoco permite que te pierdas.
Que sobre todo eso me parece que es un mérito para lo que es hoy un world building, una construcción de un mundo, porque hoy pareciera ser que el único que puede construir un mundo es James Cameron. Claro. Porque realmente lo que es hoy en el panorama actual de grandes producciones, que vivimos en una producción en la que todo está pensado para ser una gran, enorme franquicia y te voy a dejar a tal personaje que sale corriendo y queda vivo. Claro, eso es world building para ellos, dejar piques para otra cosa. Exactamente. Ellos hoy me parece que lo que ven los productores es, bueno, ¿qué tanto podemos dejar abierto para que después en otra película hagamos más o menos lo mismo, pero con los personajes que quedaron? Y eso es world building, bien decís. Pero esta película me parece que hace muy bien el world building interno. O sea, te crea una situación que es, a ver, utiliza los clásicos esquemas narrativos. Es un padre, una hija, bueno, la dinámica, un poco lo que es The Last of Us, ¿no? La dinámica de un hombre que tiene que rescatar a una niña, que hay una relación paterno-filial, que tienen que ir de un lugar a otro, y que se encuentran con dificultades en el camino. Ok, eso es. Yo te dije que me hacía acordar a los niños, a Niños del Hombre también, que tiene una dinámica para mí parecida. También. Y también tiene eso de una trama muy frenética. Esa película igual hacía mejor para mí. No. Esa es una joya enorme de ciencia ficción. Pero el hecho de que la traiga a la conversación me parece que habla bien también de esta película. Sin dudas. Me parece que queda bien parada frente a los clásicos. Pero a ver, a lo que voy es, la película construye un mundo a partir de un esquema narrativo que es el de siempre. Ya lo conocemos. Pero lo que hace muy bien es que hace las cosas muy bien con ese esquema y también logra inyectar lo que quiere inyectar de su mundo. Que es un mundo que también se beneficia de que tiene ciertos hilos con el nuestro, y etcétera. Pero me parece que logra muy bien hacer esa conexión entre el mundo que quiere presentar y el contarte una historia. Y que las dos cosas sean satisfactorias. Que vos sentís que de repente estás mirando un mundo nuevo, estás viendo algo distinto, pero a su vez estás viendo algo que queda satisfecho. Que te está contando algo que te lo está contando muy bien. Y que te lo está contando de forma redonda. Eso me parece que está muy bien. Sí, no, además el mundo te lo crees, que eso es un montón. Me parece que hace muy bien el trabajo de dejarte con ganas de saber más, incluso, de querer saber del todo cómo funcionan ciertas cosas que muchas están al pasar y que me parece que se explican muy bien al pasar, que eso es otra cosa que realmente me gusta, me fascina acá. Hay cierta exposición en la película, y me parece que incluso hay cierta frialdad en esa exposición o incluso en la parte que es dialogada, ¿no? De guión. Ahora, en toda la parte visual me parece que es donde hace sus mejores explicaciones. Hay un elemento en la película que es muy importante, que literal lo explica con 2 diálogos y 2 momentos donde lo vemos de una forma visual, ¿no? Con ciertas acciones y actos que está bueno, es así como funciona el buen cine, no necesariamente contar, veámoslo. Y después toda la parte emocional, por eso también quería esas pausas, me parece que están ahí en esas partes que son puramente visuales, con ciertos actos, con ciertos momentos, incluso con planos, que tiene que ver con cómo muestra, en la luz en la que muestra estos robots, a estas inteligencias artificiales, que hay distintas, hay unas que son más humanas y otras que son muy robóticas. Con esas robóticas hay mucha iconografía que me parece que está muy buena, que me llega realmente, siento esa empatía que tengo que sentir, porque funciona muy bien. Y después yo te comentaba, incluso hay una escena, hay un momentito en una parte toda más bien bélica, que hace, con ese pequeño momentito bastante humano-robot, que es casi puramente visual, hace casi todo lo que la película te quiere contar con palabras, lo logra en ese pequeño momento. Y son esas cositas tan mínimas para mí, que son las que me hacen sentir bastante calidez al final, y son las que hacen que yo compre la idea, ¿no? Y me funcione todo lo que la película quiere plantear y decir. Cuando lo muestra, me parece que logra bastante más que cuando lo cuenta como tal. Y sobre todo que redondee muy bien lo que son los arcos de los personajes, ¿no? Me parece que es también algo muy lindo, cómo logra resolver muy bien dentro de la acción, dentro incluso de una trama que no para, logra crear un arco de un personaje y logra darle una resolución que tampoco en ningún momento se siente forzada, ¿no? Es convencional, pero nunca se siente como que es obligado, que, bueno, como este personaje tiene que terminar así, pasa esto. No, me parece que está muy bien justificado por la trama y muy bien vendido por los actores también.
Sí, es bastante genuino y es como que termina donde querés que termine, pero también a la vez no necesariamente es como que yo se acercaba al final y decía, y va a ser acelerado, va a ser... No, la verdad que justamente me parece que al final tiene sus pausas, me parece que al final llega a resoluciones con los personajes que sí son genuinas, son bastante fuertes y son bastante jugadas, me parece, para todo lo que se quiere plantear y termina incluso con un plano final que me parece que es fuerte, que hace un montón de cosas que están bien, ¿no? En el final yo creo que del tercer acto para adelante es donde me parece que funciona más la película, porque es donde ya tiene todo explicado, es donde pueden brillar más todos esos cimientos emocionales, y es donde me parece que la película termina bien alto, más allá de la construcción de un mundo, me parece que termina alto desde ese lugar narrativo, si bien al principio era, lo hemos visto antes, entretenimiento de paso y tal, me parece que al final encuentra un montón de cosas que antes estaban planteadas, pero me parece que al final brillan del todo. Ni hablar de que hay un montón al final de escenas de día. Hay mucho noche en esta película, que para ser una película de 80 millones, yo entiendo quizá que los efectos visuales son más fáciles de hacer en la oscuridad, supuestamente. Pero me parece que todo brilla un montón más cuando vemos esas secuencias al final de día. Hace que brille todo el mundo, hace que brille los efectos visuales, que son fantásticos para una película relativamente barata. Fíjate que hemos visto superproducciones este año de más de 250 millones de dólares que se ven mal, que se ven artificiales, que no impactan, que no entretienen, que no tienen ideas. Incluso me parece que acá todo eso está. No es un enorme despliegue visual de acción y tal, pero lo poquito que hay me parece que funciona bien, y hace el trabajo, ¿no? Lo hace con poco. Yo sé que 80 millones parece un montón, pero la realidad es que para el hoy es muy poco. Sí, sobre todo para lo que hoy se maneja en lo que es presupuesto de superproducciones. Que esta lo es. O sea, vos la mirás y yo nunca te diría que es una película de 80 millones de dólares. Supuestamente el director la hizo justamente con un equipo pequeño. Claramente me parece que tuvo en cuenta a la gente que hace los efectos visuales, que por lo general creo que los estudios mucho no las tienen en cuenta. Simplemente les dan un plano y suerte en pila. Vos poné a este personaje acá y que quede bien. Lo increíble es que todas estas escenas acá se ven creíbles, los personajes digitales y los reales se mezclan muy bien, y en eso también me recuerda a Neil Blomkamp, que hacía un gran trabajo, porque él venía, me parece, de un contexto de efectos visuales, él tenía un toque con eso. Ahí es donde veo un gran parecido, en esa mezcla entre realismo, elemento digital, que eso nutre también a la historia y nutre también al mundo, y que cada vez es más difícil verlo, justamente. Es más difícil verlo si no hay un pienso antes, si no hay una preparación antes. Y dado el presupuesto y dado el acercamiento que tiene esta película, claramente se nota una buena preparación y un buen trabajo. La verdad, en escena, viendo la película, parece una película mucho más cara. Eso realmente también es algo a favor que me encanta ver, porque es una película que no necesita tanto para darme un enorme espectáculo, ¿no? Sin dudas. Pero me parece también que incluso se alinea muy bien con lo que es un poco, y mejor incluso, que el cine de ciencia ficción reciente que hemos visto en los últimos años. Me parece que es una película que entra muy bien en lo que es hoy un cine de ciencia ficción, que también un poco ha sido desplazado por las superproducciones de superhéroes, que un poco también podría decirse que se han comido todo lo que es el cine de gran presupuesto y el cine de ideas y el cine de etcétera. O sea, de repente esas películas engloban tantos géneros que volver a la ciencia ficción común y corriente es un poco raro, ¿no? Es un Y poco la incluso plata, menor, podría la plata decirse. grande solo puede ir a un rincón, y en este momento está como medio, está tomado por como decías vos, cine incluso obviamente vamos a los superhéroes porque es como ya a esta altura casi el clásico a decir, ¿no? De lo que más se hace, pero también simplemente el cine de franquicias, el cine de materiales ya conocidos, y no necesariamente de gran ciencia ficción, excepto quizá Star Wars, pero incluso Star Wars en cines hace un tiempo que no aparece. De hecho, bueno, referenciamos Rogue One, que es también del mismo director, salvando los problemas. Y igual hemos tenido, me parece que cuando aparece la ciencia ficción, por lo general, por suerte, creo que aparece como esta película de ahora. Por eso me parece que la verdad me alegra de encontrarme con un resultado. Yo la vi de afuera, digo, qué lindo, ciencia ficción original, presupuesto grande, una película que
que quiere como... que cuando aparecen así, ¿no? No me aparecen a medias, no me aparece... Como a veces justamente las películas de Star Wars que tienen claramente una enorme intervención de varias cosas, especialmente la última que vimos en cines, que me alegra encontrarme este tipo de cosas. Que me pasó con otras Sí, películas de sobre ciencia ficción todo, recientes. y también una película muy controlada, ¿no? Una película que está o sea, tiene un control interno, tiene una idea que la lleva bien, que la va ejecutando bien hasta el final, y me parece que eso, bueno, también se diferencia de las películas de ciencia ficción que hemos visto recientemente. De todas formas, hay otras películas que han ido por el lado de la ciencia ficción y me parece tal vez por la escala han sido un poco olvidadas. Yo tengo algunos ejemplos y me parece que vos tenés también algunos otros. No sé si son todos tan parecidos a Resistencia, pero sí pueden ser películas que de repente nos hayan gustado mucho del género y que sean películas grandes. Por ejemplo, no quiero acá hacer un poquito de trampa y poner, por ejemplo, Crímenes del Futuro. ¿Entendés? Ahí dirías igual a otro lado, nada que ver. Ahí Obvio, tenés un cine. pero sigue siendo ciencia ficción, pero desde otro lugar más Vos tiralas, yo te digo terrenal. si encajan en hermanas de Resistencia, que me parece que hay varias, pero esa Sí. esa no cuenta. Sí, sí, esta. Ahora te voy a decir otra, a ver si cuenta. A ver si te gusta. Es una película de acción, yo sé que te gusta mucho. No sé si cuenta tanto, pero tal vez te gusta. Looper, Asesino del Futuro. Looper cuenta, me puede contar, era una película más bien, era bastante independiente. Para Ryan Johnson era un Sí. presupuesto alto para Era esa importante, época. era chiquita y también es una película que mezcla muy bien lo que es nuestro mundo con el otro mundo más de la ciencia ficción y la fantasía. Cuenta, esa cuenta. Está en el filo igual, está en el Está filo. en el filo, sí, estamos bailando en el filo. Pero después hay otras películas también, bueno, hoy comentábamos, bueno, tenemos Al filo del mañana, Sí, está bien, esa cuenta. otra película original que entra muy bien en lo que es cine como resistencia. Que Ya nos alejamos un se poco de inclinaba lo que ya es sobre Resistencia, sobre el entretenimiento. Igual, ahora volvemos igual, yo quiero volver a Resistencia para rematar con el sí o no, pero me gusta igual recordar, siempre me gusta recordar películas así similares, ¿no? Como para que tampoco parezca una completa anomalía esta que estamos mirando ahora. No, sobre todo porque, bueno, El filo de mañana tenía eso, ¿no? No analizaba tanto el presente, no, era una película más hacia el entretenimiento. Y el villano de siempre, ¿no? Bueno, que era también, ¿no? Era una inteligencia artificial, una superinteligencia. No, eran extraterrestres, eran. ¿Eran extraterrestres? Te estás confundiendo, no, te estás confundiendo con Oblivion, me parece. Exactamente, sí. Bueno, si querés meterla La tengo en la lista acá. metemos. Oblivion, por supuesto, que Sí, va a ser sí. comenta. Adoro esa Obviamente, película. sí, Tom Cruise. Con un siempre fue mensaje muy distinto a esta, igual. Muy distinto. sí, es totalmente distinto. Aunque si Tom Cruise, bueno, Tom Cruise hubiese estado en esta película seguramente. Un joven Tom Cruise que en realidad acá pasa a ser John David Washington, que es un muy buen Que actor. me encanta Que me ver a John encanta. David Washington. Y Sí, me sí. encantan estas películas, me encantan Tenet. A mí también me encantan Tenet. Me parece que tiene carisma, pero tiene seriedad, es bueno. Sí. Le da para mí mucha solidez. Quizá personajes que no son tan. Sí. Les Y es falta un más, poquito, les da solidez. Sí, y es más, yo te diría que si bien a nosotros no nos logró el efecto de tirarnos a llorar al piso, debo decir que mucha de la construcción emocional del personaje está sostenida también en el lenguaje corporal de John David Sí, Washington. sí, sí. Y él está muy bien. Él está muy, muy bien. Sobre todo en esa escena que creo que me mencionás cerca del final, que es una escena que se sostiene con dos dialoguitos y unas miradas y vos decís, opa, qué logrado que está. Sí, él De está repente, comprometido, sin irse él está comprometido. Sí, sin irse también a la sobreactuación incluso. O sea, él está muy contenido en lo suyo, pero bueno, está muy, muy bien. Después hay otra película que, bueno, acá también volvemos al filo, pero me parece que entra Ex Machina. Ex Machina, está bien. Estás en los filos igual, te estás moviendo por ciencia ficción más bien independiente. Sí, pero si vamos con Ex Machina, yo voy con Annihilation entonces. Bueno, esa película entra incluso más todavía, me parece, porque es una película de estudio. También Sí, es sí. una película que me parece que no tiene este nivel de control de resistencia. Que me No, parece que es esa una se película tiraba más a lo controlada. independiente, me parece igual. Sí. No. Digo en el control desde la narración. Y desde el lado Puede del ser, director. puede Me ser, pareció una pero película- un poco la gracia para mí y el encanto justamente estaba en lo abstracto. Justamente en Resistencia me parece que hay un buen cumplimiento y un buen, viste como hablando de otras películas, para mí también se conversan. Hay un buen manejo justamente de ese balance entre
tengamos al estudio contento y hagamos esa superproducción que de alguna manera se busca y que pueda entretener, pero también contemplemos toda esta otra parte. Me parece que hay un gran balance. Entonces estas películas que vamos tirando, algunas la balanza se inclina para un lado, otras más para otro. Annihilation se inclinaba más sobre lo abstracto, digamos. Es que, a ver, hay una cosa que me parece que se ha perdido. A ver cómo presenta la idea. Que la tengo en la cabeza, la tengo ahí, la estoy masticando. Hay algo que me parece que en el cine en general, pero sobre todo en el cine de género mainstream, ha mutado y se ha perdido. Y en esto contribuyeron muchos factores que no es solamente el cine de superhéroes. Me parece que ya venía de antes. Por ejemplo, cuando nosotros pensamos en blockbusters y pensamos en los primeros grandes blockbusters, pensamos en Star Wars, pensamos en Tiburón, pensamos en Encuentros Cercanos, o sea, pensamos en... Pero, ¿cuál es la característica de esas películas? Que hay un autor atrás. Y que ambas películas, y que todas estas películas, y más todavía de esas épocas, fueron películas en las que los autores decidieron hacer ese tipo de cine, decidieron llevarlo a lo grande, porque, a ver, las películas de ciencia ficción siempre existieron, y existieron antes y después de Star Wars, pero no eran películas con esa escala tan masiva. Me parece que ahí habían autores que querían contar ciencia ficción y a partir de ahí ellos dominaban lo que era la producción y lo que era todo el género. Después me parece que eso fue mutando hacia los estudios, porque Sí. nosotros tenemos la plata. Entonces nosotros queremos... Y es un género caro. Claro, es un género caro, entonces si ustedes quieren adaptarse a nosotros, tenemos que jugar con nuestras reglas. Eso es justamente lo que pasa con, de repente, todas las películas del 2000 de ciencia ficción, que yo qué sé, fueron, viste, los 2000 fue una época muy impersonal para el cine de alto presupuesto. A diferencia del cine de los años 70 y 80. Los 90 también tenían autores buenos y tenía ciencia ficción muy buena. Sí, en el 99 está pero, Matrix, por ejemplo, que había ahí hay justamente. un... Sí. Y también estaba Terminator 2. O sea, verdad. a ver, las grandes... Jurassic Park, a ver, seguían estando los grandes autores. Pero de nuevo, habían nombres atrás de algo. Entonces los 2000 se volvieron una época muy impersonal para este cine. Volvió a ser dominado por el estudio. El estudio exige esto y esto se tiene que hacer. Y me parece que Resistencia entra en un cine que ya no se está haciendo tanto, que es eso que vos mencionas, un punto medio. Ahora, ¿por qué me parece que el cine de ciencia ficción ha caído tanto en la impersonalidad? Me parece que es un poco por una idea que instauró Steven Soderbergh en el cine americano, que es una de ellos y una de nosotros. ¿A qué me refiero con esto? Cuando Steven Soderbergh dio instrucción y dio cátedra a toda la generación que siguió, Steven Soderbergh fue muy claro en lo que había que hacer, o en lo que él pensaba que tenía que hacer. Tiene que hacer una película totalmente comercial, totalmente entregable al estudio, y eso va a permitir que ustedes hagan luego otra película para ustedes, una película independiente. ¿Cuál es el problema ahí? Que en las películas comerciales lo que ocurre es que comienzan a ser totalmente impersonales porque están pensadas para el equipo y para el estudio, y luego las películas personales, bueno, son más personales, a menos que seas los hermanos Russo, que ellos piensan que son comerciales, también son películas enormes. Pero me parece que esa impersonalidad que impera porque la mente está en estoy haciendo esto para ellos y para nadie más y después pienso en lo mío, es lo que finalmente termina inyectado en lo que son las propias películas. Y sí, porque además la de una para ellos, otra para nosotros, la de nosotros llega pocas veces igual. No es tan fácil. Sí, a veces ni siquiera son películas buenas o realizables o absolutamente nada. Viste, son productos, yo qué sé, bueno, eso habría que ver cada caso específico. Pero a lo que voy es, me parece que con ese pensamiento, con esa idea en la cabeza, es que después terminan siendo productos totalmente impersonales y totalmente ni siquiera pensados, o sea, forman parte de una mesa de escritorio. No, y además van moldeando, de alguna manera esas películas van transformando también lo que quieren los estudios, van transformando también lo que es ese género, ¿no? Porque si haces 3 o 4 películas, como decías, en el 2000 hay bastantes
Yo no recuerdo tantas. Creo que recuerdo mejores en el 2010 que en el 2000 de ciencia ficción. En el 2000 hay buenas igual. Está District 9, está Minority Report, está Avatar, por supuesto. Pero una es de Spielberg, la otra es de Cameron y la otra es Neil Blomkamp haciendo una película con muy poca plata. Sí. Y aparte con con la ayuda de Peter Jackson. La ayuda de Peter Jackson de fondo también. O sea, también son como casos de esa manera. En el 2010 me parece que aparecen películas que también, bueno, claro, son de autores, son directores grandes que capaz que son ellos los que pueden de alguna manera llegar a esos presupuestos, a películas grandes como estoy pensando, bueno, Denis Villeneuve tiene varias, tiene Arrival, tiene Duna después. Tiene Duna y bueno, va a ser Duna 2 y tiene por supuesto lo que para mí es una absoluta obra maestra de ciencia ficción, que obviamente los estudios cayeron, no me acuerdo quién la hizo ahora, cayeron porque era un material conocido, fue Warner, hizo Blade Runner y un poco los engañó, dijo, esta es para ustedes porque es de un material conocido, pero era para él. Sin duda era para él. Sin dudas, y bueno, y fue una de las últimas grandes películas así generales de ciencia ficción que también logró hablar de temas, pero también entrar en una narrativa muy propia, ¿no? Era una narrativa propia que justamente me parece que tomaba lugares comunes y jugaba con ellos para que no fueran ni tan obvios ni tan fáciles. Esa me parece una obra maestra, me parece genial. A mí personalmente me gusta más que el original. Pero bueno, sí, a mí me gusta más también. Todas esas cosas, eso ya es decir un montón. Todas esas cosas justamente me parece que volviendo ahora a Resistencia, pensando en Blade Runner justamente, veo un pequeño parecido, aunque sea ahí, que esa era una película bastante más de autor y bastante más pensada para sí misma y listo. Me parece que Gareth Edwards igual no es alguien ajeno igual al espectáculo, me parece que le gusta el espectáculo, le gusta el realismo, le gusta mostrar su mano y me parece que es una película que viendo su carrera, lo que te decía, 1, 2, 3 y 4 llegando acá, ves como un montón de cosas después de todo lo que pasó, tanto los conflictos, tanto la parte independiente, tanto ese interés en efectos, tanto interés en mostrar, en jugar como vos me comentabas, cómo le gusta hacer la acción, mirando la cámara por otro lado, ¿no? Tiene un poco a veces esa intención para darle un poco de gracia a la acción, tiene 2 o 3 momentos donde no vemos la acción del todo, hay un momento donde hay una nube enorme y vemos los disparos en el medio, o vemos la acción a través de cámaras de seguridad, son momentos pequeños, pero digamos que no construye las secuencias de acción de la misma manera que todos, y eso quizá las hace menos emocionantes, pero las hace más inteligentes, más interesantes, perdón, y dejan un poco ver su mano, que me gusta. No es, como decíamos, esta no es una película impersonal, pero me parece que es una película también muy accesible, es una película muy del momento, que cae en el momento ideal, y es una película que, conforme pasa el rato, me interesa mucho más, me gusta mucho más, y con el tiempo más adelante va a ir a más también. Sí, va ganando mucha emoción, no llega tanto a explotar en ese sentido, pero sí va ganando personajes fuertes, va ganando un mundo de mucho interés y bueno, va ganando al espectador en ese proceso, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, por tirarme ya donde me parece que está claro que vamos a ir, yo en lo personal creo que es un sí. Sí, exactamente, para mí también es un sí redondo, es una película que me gusta, que me interesa, que siento que me va a gustar más incluso en el futuro, uh-huh. Y eso en el cine de hoy me parece muy, muy interesante. Sí, aparte, yo por lo general cuando salgo en el hoy, especialmente de una superproducción, yo me voy más con, probablemente cuando pase el tiempo me va a gustar menos. Yo me voy con esa idea por lo general, es más, tendría que repasar, hay varios sís este año que yo creo que me arrepiento. Sí, y hoy me parece que bueno, puede ser más interesante. Esta película va a ser más interesante en el futuro que incluso que lo que hoy, que no deja de ser muy interesante hoy también. Uh-huh. Especialmente hacia dónde iremos justamente. No sé si llegaremos al extremo de esta película, me parece que no. Pero bueno, pone las conversaciones sobre la mesa y pone conversaciones que son interesantes y que no son necesariamente fáciles, y eso está bueno. Eso, una superproducción así, una ciencia ficción así que me traiga eso, ya tiene el trabajo más que hecho, hizo los deberes y pico, ¿no?
Así que la verdad quedé muy, muy satisfecho con este cine original que quería ver y que extrañaba. Está en salas, está bueno para ver en una sala grande, en una sala muy iluminada, una sala iluminada de proyección, porque es una película que tiene partes como oscuras, que eso me saca un poco, porque hay una fotografía preciosa y a veces las partes oscuras un poco me matan un poco. Pero eso es un síntoma del cine de hoy, no tiene nada que ver con esta película. Lo podemos encontrar hasta en lo mejor que hay, así que es simplemente un detalle. Pero la experiencia en sí, muy buena. Entonces nos vamos despidiendo. Seba, decinos dónde te podemos encontrar. Me pueden encontrar en cineexplicado.com y si no, Cineexplicado en YouTube. Perfecto, también pueden encontrar La Vida en un Cine y en todos los lugares en donde publicamos este podcast, que hemos dado a llamar Sí o No. Muchísimas gracias por escucharnos y hasta la próxima.